Lo que estás a punto de ver podría cambiar tu forma de ver la vida. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte al canal. Eduardo Mendoza nunca se había sentido tan fuera de lugar, en un lugar que había frecuentado durante años. La servilleta de lino impecable, el vino carísimo elegido sin pensarlo, los cubiertos alineados con una precisión casi militar, todo parecía una coreografía de una vida que él conocía bien, pero que ese día ya no tenía sentido. Era viernes por la noche y él estaba, una vez más, solo. En la mesa de al lado una pareja reía por algo tonto. Frente a él, el reflejo en el vaso mostraba a un hombre de 52 años con todo lo que el dinero podía comprar, menos lo que realmente quería recuperar. La verdad es que hacía años que Eduardo vivía por inercia. Desde la muerte de Carmen, se había lanzado a los negocios como si eso pudiera llenar el vacío. Pero ahora, hasta los números comenzaban a perder sabor. Esa noche, solo quería cenar y volver al apartamento silencioso de siempre, sin sorpresas, sin nadie. Fue entonces cuando ella apareció. No como una revelación divina ni en un momento dramático, sino con la simplicidad de quien solo está haciendo su trabajo. «Buenas noches, señor. ¿Desea ver el menú o ya decidió?» La voz de la camarera era suave, con un leve acento andaluz. Eduardo miró por costumbre, listo para decir un «tráigalo de siempre». Pero algo detuvo su mirada en la muñeca de la joven, o mejor dicho, en lo que ella fijaba sus ojos, el anillo en su mano izquierda. Frunció el ceño, luego sonrió con una genuina sorpresa. «Perdona que pregunte, pero ese anillo, mi madre tiene uno idéntico. Nunca había visto otro igual». Eduardo ni parpadeó. Lo que ella decía no tenía sentido. Ese anillo no solo era raro, era único. Un símbolo de la familia Mendoza hecho por encargo décadas atrás. La esposa de él tenía uno igual, o al menos lo tenía, antes de morir. Su mano tembló levemente al sostener la copa. Por un segundo pensó que era solo una coincidencia, pero el nombre que ella dijo a continuación desmontó todo. «El nombre de mi madre es Carmen. Carmen Ruiz». Eduardo se quedó paralizado. Intentó disimular, fingir que era solo otra extraña coincidencia de la vida, pero por dentro todo empezó a desordenarse. Carmen Ruiz. La última vez que había oído ese nombre fue en el funeral cerrado, sin cuerpo, con un ataúd vacío y una explicación absurda de que el accidente había sido demasiado grave. Pero él conocía bien esa historia. Un incendio, un auto irreconocible y un collar carbonizado que decían haber encontrado entre los escombros. Solo que ahora, décadas después, una joven desconocida decía que su madre, viva, usaba un anillo que, en teoría, debería estar enterrado junto con Carmen Mendoza. Su corazón latía como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Miró mejor a la camarera. Piel morena clara, cabello castaño oscuro recogido de cualquier manera, ojos grandes. Había algo familiar allí, pero él aún no quería creer. Necesitaba más. «Perdona la pregunta, pero ¿cuántos años tienes?». Soltó sin pensar. Sofía, como diría después, le pareció extraño pero respondió con naturalidad. «Cumplo 24 en unos meses». La respuesta cayó como un martillazo. 23 años. Exactamente el tiempo desde que Carmen desapareció. Eduardo se reclinó en la silla, tratando de mantener el control, pero el mundo parecía girar al revés. Pidió permiso con la voz entrecortada y ella se alejó sin entender lo que había pasado. Eduardo respiró profundo durante unos minutos antes de llamarla de nuevo con un gesto sutil. Cuando ella volvió, le habló en voz baja, directo. «¿Tu madre tiene alguna foto usando ese anillo?». La chica sacó el celular y mostró una imagen común, tomada en la cocina de una casa modesta. Pero Eduardo no vio la cocina. Vio el rostro y supo al instante. Era ella. Era Carmen. Envejecida, sí, con nuevas marcas en el rostro, pero viva. Viva. Esa noche, Eduardo no pudo irse sin saber más. Pidió hablar con la camarera afuera. Dijo que necesitaba hablar sobre la madre de ella. Sofía dudó, pero algo en la expresión de él, una mezcla de desesperación contenida y necesidad genuina, hizo que aceptara.
Se sentaron en un banco cerca de la entrada de servicio del restaurante, entre sacos de basura y bocinas a lo lejos. Él no sabía por dónde empezar, así que fue directo al punto. ¿Tu madre, Carmen? ¿Alguna vez la han llamado Carmen Mendoza? El silencio que siguió fue incómodo. Sofía frunció el ceño sorprendida. ¿Mendoza? No, no que yo sepa, pero ella nunca gustó de hablar del pasado. Y entonces, como quien recuerda algo guardado, añadió. Siempre evitó contar quién era mi padre. Solo decía que fue alguien que murió antes de conocerme. Eduardo sintió una punzada en el estómago. Eso era. Era ella, y era su hija allí, justo frente a él, sin saber nada. Con la voz quebrada, contó que había estado casado con una mujer llamada Carmen, que ella desapareció hace 23 años y que nunca, ni por un segundo, pudo aceptar de verdad que ella había muerto. Ella estaba embarazada cuando desapareció, dijo mirando al suelo. Sofía guardó silencio, tratando de armar las piezas que surgían ante ella como un rompecabezas que siempre existió, pero que nadie tuvo el valor de armar. Preguntó su nombre completo. Cuando él respondió, sus ojos se abrieron mucho. Mendoza, ya he escuchado ese apellido. Mi madre hablaba de un hombre con ese apellido cuando pensaba que yo estaba dormida. El silencio entre ellos se volvió pesado. Y entonces, impulsivamente, Sofía dijo algo que cambiaría el rumbo de todo. Creo que necesitas hablar con ella. Y allí, en la fría acera de Madrid, entre un mundo que seguía su ritmo y dos vidas que se detuvieron en el tiempo, nació el primer paso para una historia que estaba a punto de ser desenterrada. A la mañana siguiente, Eduardo despertó antes de que saliera el sol. No pudo dormir. Pasó la noche repasando cada detalle de la conversación, cada expresión de la joven, cada posibilidad. Su corazón estaba dividido entre la euforia de una esperanza absurda y el miedo de estar a punto de lastimarse de nuevo. A las 9 de la mañana, estaba frente al edificio donde vivía Sofía, listo para seguirla hasta Cuenca, donde vivía la madre. En el camino casi no hablaron. Eduardo intentaba disimular la ansiedad, pero no paraba de mover las manos, y Sofía lo notaba. Había un silencio cargado entre ambos, no de incomodidad, sino de anticipación. Él no sabía qué esperar. ¿Carmen todavía se acordaría de él? ¿Lo obviaría? ¿Había seguido adelante? Y la pregunta más difícil de todas: ¿por qué desapareció así? La casa era sencilla, en una calle tranquila de la periferia de Cuenca. Cuando pararon frente al portón, Eduardo reconoció algo en la ventana. Un jarrón de flores que Carmen solía tener en su antigua casa. Era pequeño, con una flor roja y una blanca siempre juntas. Carmen decía que una era ella y la otra él. Eso casi lo desarmó. Sofía pidió que él esperara en el coche. Fue a la puerta y tocó. A pocos metros de distancia, Eduardo vio como la mujer que un día fue su esposa abrió la puerta. El cabello ahora estaba recogido en un moño descuidado, los ojos cansados, pero la forma de sostener el picaporte era idéntica. Cuando Sofía señaló discretamente el coche, Carmen se quedó inmóvil. No dio un paso, solo miró. Y Eduardo supo. Ella también lo reconoció en ese instante. Esos segundos de distancia entre los dos fueron más intensos que cualquier discusión o reencuentro podrían haber sido. Eduardo salió del coche con el pecho apretado, como si cada paso hacia la puerta cruzara una línea invisible entre el pasado y el presente. Cuando Carmen finalmente dio un paso afuera, el silencio entre ellos fue tan pesado que parecía llenar todo el espacio alrededor. Ella no dijo nada, pero él pudo ver todo en sus ojos: el dolor de las mentiras, el miedo a las consecuencias, y en medio de todo eso, un amor que nunca murió realmente. Eduardo sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero se contuvo. No era momento para debilidad.
y quizás nunca más lo sería. Ese momento no era solo un reencuentro, era la prueba de que a pesar de los años y la distancia, algo verdadero permanecía allí, intacto. Sofía se quedó ahí callada, observando a ambos con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Era la primera vez que veía a sus padres lado a lado, aunque fuera en una situación tan cargada. Sintió en el pecho el peso de todo lo que habían perdido, y también la posibilidad de reconstrucción. Carmen habló primero, con voz baja y temblorosa. «Eduardo, no quería lastimarte. Hice todo para protegerlos». Eduardo respiró profundo y respondió. «Lo sé, y nunca dejé de buscarte, incluso cuando pensé que te había perdido para siempre». Por un instante los tres quedaron ahí, en el pequeño porche de esa casa, como si el tiempo se hubiera detenido para que pudieran finalmente empezar a reparar lo que estuvo roto. Ese día, que comenzó como cualquier otro, ya se había convertido en el más importante de sus vidas. La conversación que siguió fue lenta, cuidadosa. Entre explicaciones y lágrimas contenidas, Carmen contó cómo tuvo que desaparecer cuando se dio cuenta de que Raúl Vázquez, un hombre peligroso involucrado en los negocios ilegales de Eduardo, comenzó a amenazarla. Sabía que si me quedaba cerca, él iba a lastimarnos. Y no podía permitir eso. No podía permitir que tú o la niña se convirtieran en objetivos. Eduardo escuchó todo, sintiendo una mezcla de culpa y alivio. Culpa por no haber protegido a la familia. Alivio por saber que ella había actuado por amor, aunque la mentira los hubiera separado tanto tiempo. Sofía, al escuchar eso, finalmente entendió la complejidad de la historia, la razón del silencio y la ausencia que la marcó para siempre. Lo que más sorprendió a Eduardo fue darse cuenta de que, a pesar del tiempo y las heridas abiertas, Carmen y Sofía tenían un vínculo que no podía borrarse. Era una conexión silenciosa, hecha de miradas y gestos que mostraba la fuerza del amor de madre. Sofía dijo casi en un susurro que siempre quiso conocer al padre, pero que tenía miedo de las mentiras que podría encontrar en el camino. Eduardo tomó su mano, firme, prometiendo que esta vez todo sería diferente. Allí, en esa pequeña casa en Cuenca, nació una promesa de reconstrucción, sin secretos, sin prisa, solo con la voluntad de comenzar de nuevo juntos. Un día que comenzó con una simple coincidencia, se estaba convirtiendo en el punto de inflexión de toda una vida. En los días que siguieron, Eduardo se dio cuenta de que reconstruir la familia no sería sencillo. Las heridas estaban abiertas y la confianza frágil. Pero él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Dejó de lado los negocios sospechosos que lo habían consumido y empezó a dedicar su tiempo a conocer a Sofía, esa joven que llevaba su sangre, pero también sus dudas y resentimientos. Comenzaron a verse con frecuencia, primero en encuentros incómodos y llenos de silencios, luego en conversaciones que poco a poco se convirtieron en verdaderos intercambios de sentimientos. Eduardo descubrió que detrás de la camarera sencilla había una mujer fuerte y decidida, con sueños que él quería ayudar a cumplir. Mientras tanto, Carmen se esforzaba por adaptarse a esta nueva dinámica, aún lidiando con la culpa y el miedo de que todo pudiera desmoronarse otra vez. Los encuentros entre los tres, aunque tensos, estaban cargados de emoción sincera. En ese proceso, Eduardo aprendió a escuchar más, a no intentar controlar todo y a reconocer que el amor puede manifestarse de diferentes maneras, especialmente cuando está marcado por el dolor y la distancia. Sofía, por su parte, comenzó a abrirse, permitiendo que su padre formara parte de su vida, no como una figura distante, sino como alguien presente y dispuesto a reconstruir el tiempo perdido. Llegó el día del cumpleaños número 24 de Sofía, un hito que representaba mucho más que un número. Por primera vez, ella no estaba sola. Allí estaban Eduardo y Carmen, juntos, aunque con cautela pero con sinceridad. La fiesta fue sencilla, realizada en una pequeña sala de eventos de un hotel que Eduardo comenzaba a abrir en Madrid, con pocos invitados, pero todos con gran significado. Sofía recibió un regalo especial, un anillo hecho para ella, inspirado en la reliquia que unió a esa familia. Al ponerse la joya en el dedo, miró a Eduardo y dijo, casi en un susurro, «Papá».
Fue un momento silencioso, pero que estalló en emociones guardadas durante años. Eduardo sintió que algo dentro de él se curaba en ese instante. No era solo una palabra, era un nuevo comienzo. Ese día, los tres comprendieron que, a pesar de todo, era posible dejar atrás las mentiras y los miedos para abrazar lo que quedaba de verdadero. Carmen ya había decidido mudarse a Madrid para estar más cerca de su hija y del esposo que había reencontrado. Sofía, por su parte, estaba llena de planes. Quería dejar atrás la vida de camarera y comenzar a estudiar administración hotelera, un sueño antiguo que ahora parecía alcanzable. Eduardo se sentía diferente, como si finalmente viviera para algo que importara más allá del dinero y los negocios. Ese día, que comenzó con una sorpresa inesperada, se había transformado en un punto de inflexión para todos, una verdadera oportunidad de reconstrucción y esperanza. Con el paso de los meses, la rutina familiar comenzó a tomar forma, entre encuentros, conversaciones e incluso algunas discusiones. Pero para Eduardo, cada pequeño paso era una victoria. Acompañaba de cerca el crecimiento de Sofía, apoyando sus estudios y aprendiendo a estar presente, aunque la antigua inseguridad aún insistía en aparecer. Carmen, que hasta entonces vivía alejada del mundo de Eduardo, se adaptaba lentamente a la vida en Madrid, trayendo consigo una fuerza silenciosa que sostenía a la familia en los momentos difíciles. Juntos, los tres descubrieron que construir una familia no es lineal, sino que está hecho de altos y bajos, errores y perdones. 3 años después, la historia, que comenzó con un anillo y una improbable revelación, culminó en una ceremonia sencilla pero llena de significado. Eduardo y Carmen volvieron a casarse, con Sofía como madrina, un símbolo del nuevo comienzo que eligieron vivir. Carmen dirigía una fundación dedicada a ayudar a familias separadas por el dolor y el silencio, mientras Sofía asumía la gestión de uno de los hoteles familiares, demostrando que, a pesar del pasado, la vida puede dar vueltas y más vueltas. Sabían que el camino no era fácil, pero el amor que renegociaron y reconstruyeron era lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier obstáculo. Y en el fondo, todos recordaban que ese inesperado reencuentro comenzó por culpa de un anillo. Un detalle simple que lo cambió todo. El tiempo trajo cicatrices, pero también un aprendizaje valioso para Eduardo. Se dio cuenta que la soledad que sentía no era fruto de la ausencia de personas, sino de la falta de verdad y conexión. Reconocer a Carmen y Sofía como partes fundamentales de su vida fue lo que finalmente le dio paz. Ese día en el restaurante, ese encuentro improbable, rompió el hielo que lo aprisionaba desde hacía años y abrió camino para una vida más ligera y verdadera. Eduardo nunca volvió a ser el mismo hombre de antes, porque ahora llevaba consigo la certeza de que las segundas oportunidades existen, y son una oportunidad para reescribir el propio destino. Hoy, cuando mira a Sofía y a Carmen, Eduardo siente un orgullo que no le cabe en el pecho. La familia que reconstruyeron no es perfecta, pero es real, llena de fallas, miedos, pero también de amor incondicional. Aprendieron juntos que el pasado no puede borrarse, pero sí entenderse y superarse. Y que a veces, lo que parece un detalle insignificante, como un anillo reconocido en una noche cualquiera, puede ser la señal que la vida usa para mostrarnos que nunca es tarde para empezar de nuevo y para amar de verdad. Esta historia, marcada por dolor, misterio y redención, es la prueba viva de que, incluso en las mayores tormentas, el amor puede ser el ancla que nos mantiene firmes.